Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Oye, un poquito para acá, de por favor, para ver esa iluminación, así que se me vea en todo mi esplendor la vejez. Señoras y señores, vamos a atacarle a la siguiente fragancia que la tengo ya aquí más que preparada, y es Cologne Officinale de los señores de o el señor Healy, que además pone que es un eau de parfum extra. O sea, como no tenemos ya parfum, le parfum, pues ahora tenemos extra. Bueno, ya hace algún tiempo que tenemos el extra. Bueno, la aproximación que vaya en camino, como estáis viendo, pues una fragancia completamente cilíndrica, con un tapón que además tiene como una textura que da esa sensación y ese touch como si fuese de madera, pero en realidad es un plasticazo, y que tiene además un montonazo de peso. Va al clic, no es imantado ni nada de eso. Y pues nada, etiqueta súper blanca, Cologne Officinale y extra Healy, y ya está, eau de parfum. Vale, vaporizador que funciona espectacular. Estos son los vaporizadores que a mí realmente me gustan, y que esto hay que atizárselo así por todos lados, porque esto es zona de confort orgásmica. Es uno de parfum en el cual sí que tenemos el Cologne ahí en el título, pero solamente es pues eso, testimonial. Vamos a decir que es testimonial, porque la intención que tiene la fragancia realmente es como si fuese un agua de colonia, una colonia. Entonces vamos a partir de la base de que vamos a tener un ímpetu del viento muy fuerte al principio, 2 metros de estela y de proyección, pero que en 20 minutos, a lo sumo media hora, ya están más que en la proximidad. Se quedan, bueno, en la proximidad tampoco hace falta exagerar, porque no se van a quedar pegados a piel, ni muchísimo menos. No. ¿Cómo se va a quedar realmente? Pues se va a quedar como a 1 metrito, 75 centímetros, más o menos, con lo cual se queda perceptible absolutamente durante todo el tiempo, pero se queda absolutamente durante todo el tiempo en piel 8 horas. En ropa te aguanta hasta el día siguiente, y vuelvo a repetir a las mismas de siempre. La coges la ropa al día siguiente porque vayas a lavarla, o que vayas a hacer lo que vayas a hacer, o ponértela otra vez si está limpia, cosa que me extraña con los calores que hacen, pero te lo coges y lo hueles y dices, Dios mío de vida, esto da mucho gustico todavía, que sigue oliendo. Pues sí, la ropa huele, o sea que tenéis ahí un aporte que no necesitáis reaplicar si no os da la gana, pero es adictiva 100%. Tenemos albahaca y gálbano declarados junto, esto lo pongo yo ya porque esto va de cítricos hasta otro nivel, limones, bergamota, pomelo, esto está ahí, O sea, aquí dirán lo que quieran decir, pero aquí van cítricos, que es una auténtica barbaridad. Con un corazón de lavanda, romero y salvia, y un fondo de musgo de roble y ámbar. Súper verde, además es una fragancia que es muy chispeante, tiene un montonazo de vida, y esa vida la aportan los cítricos, que curiosamente aquí en las notas, y hago así porque tengo el teléfono aquí, no aparecen. Pero vamos a ver, señores míos, cómo se te ocurre no poner los cítricos si es que es una oda al cítrico. Esto es una oda al cítrico. Realmente, si nos podemos a mirar lo que es la composición aquí, ya sí que podríamos decir que se puede entender como una fragancia fougère desde el punto de vista orgásmico, porque teniendo albahaca, romero, musgo de roble, y luego le metemos ahí, bueno, pero lo que pasa que ya teniendo estas tres ya sería más que suficiente para decir, bueno, entra dentro de las fougère, ¿vale? Porque luego también tenemos el contrapunto que dice, no es que lleva gálbano, lleva lavanda, salvia y ámbar. Sí, pero no, aquí el matiz verde está zumbando todo el tiempo. La lavanda no es una lavanda, voy a coger la botella, por lo menos que se vea. Hay que mucha review de viales, pero no, pero saca, joder, que no saco botella, madre mía, más de las que tú tienes, chaval. Bueno, pues en fin, verde, es una fougère súper cítrica, es una cítrica fougère, orgásmicamente hablando. Limpia, no se queda, además una fragancia no se queda jabonosa, esto no, mirad, me voy a marcar aquí una, porque fijaros, estoy haciendo precisamente jabones para cuidados masculinos. Todo esto de aquí son jabones. ¡Ah! Este se ha caído al suelo, pero tengo más. Este otro jabón, aquí tengo más jabón. O sea, ¿sabré yo cómo huelen los jabones, no? Pues puedo garantizar que no se queda jabonoso de jabón al más puro estilo de un heno de Pravia. No,
No se queda así, ni siquiera otros estilos. Se queda limpia, se queda pulcra, pero es gracias a los cítricos y a los aportes que da, por supuesto, el romero junto con el musgo de roble. Pero no se queda jabonoso de jabón de heno de Pradia. No, porque la lavanda tampoco marca tanto. Se siente, pero no es una cosa que sea abrumadora. Por eso me la compré, básicamente, porque la lavanda no es abrumadora. Es que a veces hay que sentar las bases, lo mismo que también de vez en cuando pues está bien sentar cátedra, por aquello de... ya me entendéis. En fin, vamos a lo que vamos, que me voy por los cerros de Úbeda. Vais a tener un montón de halagos. Es una fragancia que además no se os va a... Voy a aclarar una cosa, hago un paréntesis también, más paréntesis. Digo fragancia mucho, pero es porque no quiero decir tanto el nombre de los productos, porque luego me supone muchísimo más trabajo tener que estar rectificando subtítulos. Entonces, cada vez que digo fragancia, mis seguidores deben de saber que estoy diciendo el nombre del producto. Es que esto no lo había explicado hasta entonces. Voy a tener que hacer un vídeo podcast para aclararlo. Pero sí, va a ser necesario. Pero ahora mismo aquí apostillo por primera vez de que digo mucho fragancia, pero es por no decir el nombre del producto porque no me recibe bien. Ni siquiera decir Eau de Parfum, con que mucho menos me va a recibir bien de decir Cologne Officinale. No me lo va a coger ni de coña. Porque no me lo coge. Porque además el idioma predeterminado, como es el castellano, no lo coge. Y luego tengo que estar yo ahí corrigiendo, y yo ya ni corrijo los estos, los lanzo, pero me da mucho coraje encontrarme que luego los nombres no salen bien, con lo cual digo fragancia y así sé que sale completico y no tengo que hacer ningún cambio. De acuerdo, pues vamos a lo que vamos con esta Officinale, Officinale Cologne Officinale, que quiero que sepáis que mejor por las mañanas, por las tardes, no por las noches. Viste un montón el traje porque es una idea y un diseño muy de Italia, muy de vestir el traje, vestir al hombre, pero también vestir a la ropa, con lo cual una aplicación o unas atomizaciones de este perfume directamente, que es extra, según pone y reza en la etiqueta, en la ropa va a dar un apresto absolutamente impecable y os va a dar mucho confort el tener este aroma puesto en la ropa, tanto de traje como sport. Me gusta mucho porque el diseño es muy italiano. También debéis de saber que eso no es una fragancia cara, está muy bien de precio. En las notas de corazón, y por aquello de desglosar un poco más, el romero y la salvia, por supuesto, que se sienten, dan ese verdor que, sobre todo más el romero que la salvia, porque la salvia es... A ver, son aromáticas, pero la salvia me da el aroma desde... Es que es diferente, vamos a ver. El romero a mí me da el aroma desde lo que es su propia rama, pero la salvia me da el aroma desde la flor, exactamente igual que pasa con la lavanda, con lo cual no puedo compensar ni meter tan siquiera la salvia en tono verde porque me da el aroma desde la flor, no desde lo que es el verdor de la rama, como es el caso del romero, que también florecen y entran en flor y todo esto, pero el romero ya de por sí es aromático. La salvia necesita de la flor para darnos ese aroma, igual que la lavanda, de la flor, no del verdor, que es muy distinto. Y por no hacerme más pesado, el musgo de roble junto con el ámbar, que sí que terminan endulzando un pelín más la composición, y el musgo de roble que no está en absoluto nada subido. Que no os penséis que esto luego es un trayazo descomunal bestia de musgo de roble, porque para nada. En absoluto, nos olvidamos, se sigue manteniendo ese tono fresco absolutamente durante toda la existencia del perfume y esto se agradece porque el cítrico, los cítricos se notan desde el principio hasta el final, no desaparecen y se mantienen constantes a lo largo de toda la existencia del perfume. Y sí, efectivamente, a todo esto ayuda la maestría del perfumista y también la maestría de los fabricantes que lo han hecho requete bien, vamos a decirlo del tirón, requete bien. Así que... ¡Uah! Señoras y señores, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.